Un saludo para todos. En esta ocasión les voy a presentar aquí tres ejercicios de tres vigas, como podemos observar, en donde se va a tener que hallar los diagramas de fuerza cortante y los diagramas de momento flector. Vamos a utilizar el método de áreas para hallar de manera instantánea estos diagramas. Por lo tanto, vamos a empezar con el primer ejercicio. Aquí vemos una viga donde tiene carga distribuida rectangular de 2 toneladas sobre metro y encima de esta hay una carga distribuida de 4 toneladas sobre metro, una carga puntual de 10 toneladas y una carga de 9 toneladas también puntual. Vemos que está entre un apoyo fijo y un apoyo móvil, entonces es una viga isostática, se puede hallar con las condiciones de equilibrio. En este caso yo ya hallé directamente las reacciones. Pueden comprobarlo ustedes también, ¿no? Ya en anteriores videos he explicado cómo hallar las reacciones. Entonces, para el video vamos a hallar de frente los diagramas. Para hallar los diagramas de fuerza cortante, antes de hallarlos, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones muy básicas. Si vemos en este caso que esta carga distribuida rectangular, va a actuar otra carga, puede ser puntual, triangular o rectangular, como es el caso de ahorita, se va a trazar como un eje o al menos se va a tomar una pausa en ese punto del tramo en donde va a variar esa carga. Vemos que aquí actúa constantemente una carga distribuida rectangular de 2 toneladas sobre metro, pero justo en este punto ahora actúa otra carga distribuida rectangular pero de 4 toneladas sobre metro. Entonces en ese punto se va a tomar como una ligera pausa en la cual va a trazarse, por así decirlo, una cierta longitud. Entonces para este caso va a ser 2 metros, para este tramo nada más. Luego seguimos avanzando y se mantiene constante con las mismas cargas, pero acá culmina y ya no hay cargas, por lo tanto ahí también se va a tomar como otra pausa. Tomamos otro eje como referencia y seguimos avanzando y vemos otra carga puntual, ahí también trazamos otro eje. Seguimos avanzando, no hay cargas y justo acá aparece otra carga. Entonces de esa manera se va a trazar como ejes referenciales en donde se va a tener en cuenta las áreas que nosotros vayamos a querer hallar de las fuerzas cortantes y así poder encontrar los valores de los momentos. Por eso consta de esa manera el método de áreas. Entonces una vez teniendo estas consideraciones básicas ya podemos empezar a hallar las fuerzas cortantes. Para la fuerza cortante hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo negativo. Del mismo modo para el momento flector, hacia arriba va a ser negativo y hacia abajo positivo. Entonces, como vemos, aquí hay una reacción vertical de 24.5 toneladas hacia arriba, por lo tanto va a subir de 0 hasta 24.5. Luego vemos que para el primer eje de referencia que hemos tomado va a estar para este tramo 2 metros, entonces se va a hallar la fuerza resultante de esa carga distribuida rectangular, pero para este tramo nada más. 2 toneladas por metro por 2 metros, obteniendo así una fuerza resultante de 4 toneladas. Entonces, esta fuerza resultante va hacia abajo, tiene otro sentido, ya que 24.5 va hacia arriba, positivo. 24.5 menos 4 nos da un valor de 20.5 y va a tener esta línea, porque es una función lineal, así de esta forma se va a graficar, está descendiendo. Y ahí se establece otro punto, ¿no? Ya que ahora vamos a evaluar para este tramo de 4 metros. Vemos que actúan dos cargas distribuidas rectangular. La primera es de 2 toneladas sobre metro y la otra de 4 toneladas sobre metro. Entonces tenemos que hallar la fuerza resultante para cada carga. Para la carga de 2 toneladas por metro multiplicamos por 4 y nos da una fuerza resultante de 8 toneladas. Mientras que para la carga de 4 toneladas sobre metro multiplicamos por 4 y nos da un valor de 16 toneladas. Sumamos estas dos fuerzas resultantes y nos da un valor de 24 toneladas hacia abajo. Entonces vamos a restar 20.5 menos 24 y nos da un valor de menos 3.5. También se va a dibujar de esta manera como una función lineal y vemos que justo aquí la fuerza cortante pasa por 0. Entonces tenemos aquí menos 3.5. Luego vemos que para este tramo no hay cargas, entonces se mantiene constante, menos 3.5, sigue avanzando. Luego aquí aparece justo una carga puntual de 10 toneladas, entonces vamos a restar, menos 3.5 menos 10, menos 13.5. Del mismo modo no hay cargas, se mantiene constante. Aparece esta carga puntual de 9 toneladas, menos 13.5, menos 9,
menos 22.5, si se puede observar. No hay ninguna carga en este tramo. Seguimos avanzando hasta este último punto, que vemos que hay una reacción vertical en el apoyo móvil de 22.5 hacia arriba. Por lo tanto, menos 22.5 más 22.5 nos da 0, cumpliendo así con las fuerzas cortantes. Ahora evaluamos los momentos flectores. En el primer punto no hay momento, es un apoyo, por lo tanto es 0. Luego vemos que tenemos que sumar o restar el área de esa fuerza cortante. En este caso, la fuerza cortante en este tramo tiene una figura de un trapecio. Entonces vamos a hallar el área de un trapecio y es positivo. Entonces el área de un trapecio es la base mayor, que en este caso es 24.5, más la base menor, 20.5, sobre 2, por la longitud de ese trapecio, esta base, que viene a ser 2 metros. Entonces, si nosotros operamos esa ecuación, bueno, ese valor que hemos dicho ahorita, el área nos da un valor de 45 toneladas por metro positivo. Y si se dibuja para la cortante una función lineal, para el momento es una función cuadrática, una función parabólica. Se dibuja de esta manera hasta llegar a 45. Hasta este punto nada más, porque se está evaluando esta área para este tramo de 2 metros. Luego, para el otro tramo, que viene a ser este triángulo, tenemos que hallar su base, su altura y así encontrar el área. Tenemos la altura 20.5, pero falta la base. ¿Cómo se obtuvo este valor de 3.417 metros? Bueno, solamente debemos dividir la altura, que en este caso es la fuerza cortante de 20.5, entre, en este caso, si está en este tramo y hay dos cargas, se van a tener que sumar esas dos cargas, teniendo así como una carga distribuida global de 6 toneladas por metro. Dividimos 20.5 entre 6 toneladas por metro, nos va a dar un valor o una longitud de 3,417 metros. Entonces ya tenemos la base para este triángulo y tenemos que hallar su área, 45 positivos. Ahora vamos a sumar esta área positiva de este triángulo, 45 más la base, 3,417 por la altura, 20.5 sobre 2, nos da el área del triángulo y sumamos con este 45 y nos da un valor de 80.024, ya que es el momento máximo porque en este punto está cortando en 0. Y también se dibuja de la misma manera una función cuadrática parabólica en este punto. Luego vemos que tenemos que en este caso restar esta área porque se encuentra abajo el negativo de este triángulo. Ya teníamos esta longitud, solamente debemos restar 4 menos 3,417 y nos da una longitud para este triángulo pequeño de 0,533 metros aproximadamente. Entonces hallamos el área de este triángulo negativo, base por altura sobre 2, 0,533 por menos 3.5 sobre 2. Entonces vamos a restar esa área, 80.024 menos esta área de este triángulo y nos da un valor de 79. Entonces también se va a dibujar de esta manera, una función cuadrática. Ahora está ascendiendo como vemos, ya que es menor. Y luego nos encontramos con esta carga rectangular, o digo, esta figura rectangular, que tiene un valor de su base 2 metros y la altura 3.5 negativo hacia abajo. Entonces tiene un área negativa, el área ya sabemos, base por altura, 79 menos esta área, este rectángulo, nos da un valor de 72 y se dibuja de manera lineal, ya que en este caso es una, como no actúan, es una fuerza cortante constante, entonces en este caso va a tener una función lineal. Luego vemos para esta fuerza cortante que tiene una figura rectangular también vamos a restar esa área que viene a ser la base 2 y la altura menos 13.5. Esa área, ese rectángulo se va a restar, 72 menos esa área, obtenemos un valor de 45. Por último vemos esta última área de la base 2 metros por la altura 22.5 negativo y vemos que el área de este rectángulo es de menos 45. Entonces 45 menos 45 nos da 0 y de este modo hemos hallado también el diagrama de momento flector que nos cumple ya que es 0 en este punto.
Luego ahora vamos para este segundo ejercicio, esta viga triangular como vemos, de esta manera. Es simétrico, se puede ver a simple vista. Entonces solamente tenemos que hallar las fuerzas resultantes para cada carga distribuida. 20 por 6, 120 entre 2, 60 toneladas para este tramo y para este tramo también, obteniendo así un valor de 120 toneladas hacia abajo de manera global. Entonces directamente podemos decir que en los apoyos se va a repartir entre esas dos cargas, de 60 toneladas en este apoyo y de 60 en este apoyo móvil. Entonces ya hallando las reacciones verticales, acuérdense que no hay fuerzas horizontales, por eso son 0. Vamos allá, ahora sí, los diagramas de fuerza cortante. Como vemos aquí, va a subir también 60 toneladas, como vemos aquí, 60 toneladas, y se le va a restar esa fuerza resultante, como vemos aquí, para este tramo, ya que aquí se está cambiando ahora el sentido de la carga, y ahora va a tener otro tipo de carga distribuida, pero de otro, en el otro sentido, mejor dicho. Entonces aquí se va a restar este punto. Entonces 60 menos 60 nos da un valor de 0. Ojo, para una carga distribuida triangular, la función va a ser cuadrática ahora. Ya no una función lineal como era la carga distribuida rectangular. Para el triángulo es una función cuadrática como vemos aquí. Y esta función cuadrática, al yo graficarlo de este modo, vemos que tiene una figura de una semiparábola. Y podemos hallar áreas de una semiparábola. Por eso consta también el método de áreas. Encontrar las áreas necesarias, ¿no?, para calcular los diagramas de momento sector. Como vemos que culminó en 0, ahora vemos que también actúa una carga de 60 toneladas. 0 menos 60, cerrando así, ¿no?, en ese punto de menos 60, llegando hasta este punto. Y sube aquí 60 toneladas. Menos 60 más 60, 0. Por lo tanto, se está cumpliendo también con las cortantes. Ahora toca evaluar el diagrama de momento sector. Como vemos, empieza en 0, no hay momentos sin ese apoyo. Y tenemos que hallar el área de esta figura, que es una semiparábola. Entonces aquí le he colocado el área. Es 2 veces A, que viene a ser la base de 6 metros. ¿Qué más? B, que viene a ser la altura de 60, sobre 3. Y obtenemos un área, en este caso positivo, de 240 toneladas por metro. Y se culminó en este punto, ya que si es una función cuadrática, ahora va a tener una función cúbica. Por lo tanto, se va a tener que restar ahora esta área, como vemos aquí, también tiene la misma forma. Al ser simétrico nos ayuda, ya que también es una semiparábola. Y el área va a ser la misma, pero negativa. Entonces 240 menos 240 nos da un valor de 0. Cumpliendo también con el gráfico de los momentos sectores. Y por último nos queda esta última viga que vemos aquí. Como vemos, una carga distribuida rectangular de 5 toneladas por metro y momento de 3 toneladas por metro en este punto y 6 toneladas por metro en este otro punto. Hallamos las reacciones, bueno, yo ya la hallé directamente, pueden comprobarlo ustedes también, y me da un valor de 24.1. Entonces empezamos, subimos 24.1 y como vemos aquí, se acuerdan que les dije que en cada punto que va a cambiar la magnitud de la carga, ahí se va a tomar como otro eje de referencia. Siempre va a ser así. Entonces aquí trazo mi eje de referencia y voy a hallar la cortante para ese tramo. 24.1 y como vemos 5 por 3, solamente este tramo nos da una fuerza resultante de 15. 24.1 menos 15 me da un valor de 9.1 y de esa manera culmino en este punto y también trazo, ¿no?, hasta el eje de las cortantes para referenciarme que es una figura de un trapecio. En este caso queda 9.1. Y luego ahora vamos a evaluar para este tramo, que es de 4 metros, ya que aquí cambia la magnitud. Y hallamos la fuerza resultante para este tramo. 5 por 4, 20, hacia abajo. 9.1 menos 20 me da un valor de menos 10.9. Y también acuérdense que es una función lineal, ya que todo va a ser una carga distribuida rectangular. Y llega a menos 10.9. Del mismo modo, vemos que para este tramo
solamente es este de 3 metros, 5 por 3, 15, menos 10.9, menos 15, menos 25.9. Y sube con la reacción vertical en el apoyo móvil, que es positivo, terminando así en 0. Por lo tanto, cumple la fuerza cortante. Luego, para el momento flector, va a ser también la sumatoria de esas áreas. Para el primer punto vemos que no hay momentos, al 0. Luego tenemos que sumar, como vemos aquí, el área de esta figura trapezoidal, que es la base mayor 24.1 más la base menor de 9.1 sobre 2 por la longitud, que es de 3 metros, y nos da un área de 49.8. Como vemos en este punto, justo aquí ocurre un momento, y ese momento es horario. Si evaluamos de izquierda a derecha, como estamos haciendo en todos los ejercicios, y el momento es horario, se va a tener que sumar. Entonces, si fuese antihorario, es lo opuesto, se resta. 49.8, como vemos en este momento de 3, horario va a ser positivo. 49.8 más 3 nos da un valor de 52.8, bajando así. Luego vemos que en este caso vamos a sumar el área de este triángulo pequeño. También habíamos dicho cómo hallar esa longitud. Es, como le mencioné, la altura, en este caso la cortante, de 9.1 sobre la carga distribuida rectangular, que es 5 toneladas sobre metro. Y nos da un valor de 1,82 metros. Si tenemos esta longitud, también podemos tener esta, restando 4 menos 1,82 y nos da un valor de 2,18. Entonces sumamos el área, ya que es positivo, de este triángulo, y nos da un valor de 52.8 más esa área de 61,031 toneladas por metro. Y va a ser el momento máximo, ya que la fuerza cortante es 0 en este punto. Luego nos toca restar esta área. Vemos que es negativa de este triángulo, 61,031 menos el área de este triángulo, nos da un valor de 49.2, positivo también. Y como vemos, por lo general, ¿no? Tienen funciones, en este caso, lineales. En este caso, por lo tanto, son funciones cuadráticas para todo el momento. Solamente cuando hay un momento va a bajar o va a subir, ¿no? Si se va a restar. Entonces nos toca sumar el última área, que es un área negativa de un trapecio también. Entonces nos queda un valor de 49.2. Ojo, me olvidaba del momento de 6. Estábamos en 49.2 y vemos que el momento es horario también. Entonces sumamos 49.2 más 6 toneladas por metro, nos da un valor de 55.2. Entonces, por último, solamente quedaría esta área trapezoidal. Y si pueden ustedes realizarlo, el área de esta figura trapezoidal, vamos a restar, ya que es negativa, 55.2 menos esta área de este trapecio, que ya habíamos dicho, la base mayor, que es 25.9. No nos confundamos en este caso con los signos. Cuando es en gramos negativos, obviamente que de por sí ya el área va a ser negativa. Al ser negativa, no nos compliquemos, solamente podemos sumar 25,9 más 10.9 sobre 2 por la longitud de 3 y nos da un valor. Y ese valor vamos a asumir lo que es negativo, ya que es un área negativa, ya que se encuentra por debajo, ¿no?, de la fuerza cortante, ya que hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo. Entonces yo voy a restar esa área, 55.2 menos esa área, y nos da un valor de 0, también de esta manera, función cuadrática, cumpliendo así con el ejercicio. Por lo tanto, hemos hallado los diagramas de fuerza cortante y momento flector para todas estas vigas mostradas. Finalmente, como en cada video, siempre corroboramos todos los resultados que obtenemos manualmente con algún software o algún programa que encontremos por ahí. En este caso, para el primer ejemplo, para la primera viga, vemos que tenemos los mismos resultados para la fuerza cortante, teniendo en cuenta la gráfica y las mismas reacciones en los apoyos. Para el momento vemos que también tienen los mismos valores. Aquí, como vemos, 80.0209, a nosotros 80.024. Bueno, esto tiene que ver obviamente con los decimales. Si lo hubiésemos trabajado en fracción, quizás nos da de una manera más exacta, pero eso no tiene ningún problema.
y seguimos un valor de 79, se puede observar aquí, parece que lo tapa el otro número, y vemos aquí el valor de 72, 45 y 0. Cumpliendo con el primer ejercicio, todos los resultados son correctos. Mientras que para el segundo ejemplo, para esta viga distribuida triangular, también vemos que tiene la misma gráfica de una semiparábola, 60, menos 60, las mismas reacciones y el momento de 240 positivo. Mientras que para el último ejemplo también vemos que hemos obtenido los mismos resultados, como vemos aquí, 9.1, 9.1, menos 10.9, y para el momento, como vemos aquí también, tenemos los mismos resultados. Obviamente que en el programa está más acotado, ¿no? Si queremos acotarlo, vamos a tener una mejor representación gráfica. Y como vemos, tiene los mismos valores. Por lo tanto, en conclusión, hemos concluido que todos los resultados han sido satisfactorios para este video.